Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Evangelio de Juan, capítulo número 6. Voy a leer la nueva traducción viviente, la NTV, la nueva traducción viviente, porque utiliza un lenguaje muy parecido al nuestro, así podemos comprender un poco más la lectura, este pasaje maravilloso que habla, hermanos, de la forma en que Dios atiende o que Dios suple, amén, como proveedor que es para nuestras vidas, amén. Por supuesto, espera que nosotros haya fe y creamos que Dios es poderoso para hacer todas las cosas como Él las manifiesta, amén. Tenemos allí entonces San Juan capítulo 6. Vamos a esperar porque todavía nadie encontró. ¿O sí encontraron? San Juan, están medios, tienen las articulaciones un poco duras por el frío y entonces están un poco todavía, o hay que seguir cantando para entrar en calor. Bueno, nadie dice nada, yo voy a seguir leyendo entonces la Biblia. No vamos a leer la Biblia. Dice, después Jesús cruzó el otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias, y una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro y dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podremos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, dice la Escritura, porque Jesús ya sabía lo que había de hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Dice, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerle rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Amén. Señor amado, gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos en esta hora, Padre amado, y exaltamos, Padre amado, tu santo y divino nombre, implorándote, Señor amado, en el nombre de Jesús, que la gracia, la bendición y el poder del cielo, Padre amado, aleluya, llene nuestros corazones y nos fortalezca, Padre amado, en esta hora, Señor amado, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Te imploramos, Señor eterno, en esta hora, Padre amado, aleluya, que puedas transmitir, Dios mío, con claridad, que yo pueda transmitir con claridad lo que tú has puesto en mi corazón, para que junto con los hermanos podamos ser edificados, Señor amado, en tu santa y divina palabra, Señor amado. En el santo y glorioso nombre de Jesús, te imploramos, Dios mío, aleluya, y clamamos a ti, Dios mío, en el nombre de Jesús, para que tú derrames de tu gracia, de tu poder y de tu bendición, Señor amado. En el nombre maravilloso de Cristo, te damos las gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Este pasaje, como tantos hermanos, relata que a Jesús siempre lo seguía una gran multitud. Esa multitud estaba compuesta, hermanos, por una diversidad de personas. Allí estaban los discípulos, había gente creyente, había gente curiosa, habían personas que pertenecían a distintas religiones judías, habían personas de todas las ideas
posibles en ese momento, representada en toda esa multitud. Pero el Señor Jesús, hermanos, siempre se enfocaba en que el poder de Dios fuera manifestado. Amén. En que el poder de Dios, hermanos, llegara a los corazones de las personas y pudieran ver que la gloria de Dios alcanza a todos. Amén. Que Dios es un Dios que siempre está consciente de las necesidades y está consciente de los problemas y la lucha de las personas, y que Él está dispuesto a ayudarles, pero por sobre todas las cosas está dispuesto a revelarle las grandes verdades del cielo, para que no tengamos solamente nuestros ojos puestos aquí en la tierra, sino que por algún momento también podamos elevar nuestros ojos a lo que Dios tiene planeado por nosotros en el reino de los cielos. Dice aquí la Escritura, hermano, que el grupo de personas, el núcleo de personas que componía esta multitud, eran más de 12.000 personas, porque dice que había allí 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que eso puede multiplicar esa cifra por lo menos entre 2 y 3 veces. Amén. Así que era un grupo muy grande de personas. Y el Señor en ese momento en particular le lanza un desafío a uno de los discípulos. Quizá lo vio con ojos de fe a este discípulo, quizá lo vio con algún tipo de entusiasmo, o quizá lo vio con alguna perspectiva distinta a los demás. Y le dice a Felipe, dice, ¿dónde podremos conseguir pan para todas estas personas? ¿Dónde habrá un lugar donde podamos conseguir el alimento que ellos necesitan? Porque ya está oscureciendo, porque ya está llegando el día de la Pascua y no pueden hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo podremos nosotros darle el alimento a ellos? Y Felipe, hermanos, hace lo que muchos de nosotros hacemos. Inmediatamente hacemos un cálculo rápido de cuánto costaría darle de comer a esas personas. Un cálculo bien rápido. ¿Cuántos hay habilidosos para hacer cálculos aquí rápidos? Carmen. Pero nosotros a veces tenemos esa tendencia en nuestra vida a hacer cálculos rápidos, ¿verdad? Bueno, esta gente necesita tanto, esto va a costar como 200 denarios. Y dicen que nos pusiéramos a trabajar durante muchos meses, nunca podríamos reunir esa cantidad de dinero. Un denario representaba el salario de un día en aquel momento. Así que 200 denarios eran por lo menos 200 jornadas laborales. Imposible de llevar a cabo en ese instante cuando tenían la necesidad allí enfrente. Imposible de llenar esa necesidad. Era un acto prácticamente imposible de solucionar inmediatamente. Pero la Escritura nos revela algo muy interesante con respecto a este acontecimiento y a las palabras que le dice Jesús a Felipe. Dice número 1 allí, versículo 10, perdón. Dice versículo número 6, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba de hacer. Amén. Dice, lo estaba poniendo a prueba. Estaba poniendo a prueba, ¿qué cosa? Su fe. Estaba poniendo a prueba su fe en el Señor. Estaba poniéndolo a prueba a ver cómo reaccionaba en ese momento y en esa necesidad tan circunstancial. Lo estaba poniendo a prueba. Hay momentos en la vida, hermanos, en que Dios desafía nuestra vida, desafía aún nuestra razón, desafía aún nuestras costumbres. Y nos pone justamente a prueba, no como tirándonos a un lugar donde no tengamos ningún tipo de respuesta, porque dice la Escritura, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Esto no era un acto, hermanos, deliberado, esto no era un acto donde pudiera frustrarse, no era un acto donde podría dejar en ridículo a todos. Este era un acto donde se demostraría, hermanos, la soberanía poderosa del Señor. Dios proveyendo ante la necesidad. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta realidad, hermanos, esos desafíos que a veces tenemos en la vida,
Esos desafíos con los cuales nos confrontamos diariamente o a veces circunstancialmente. Algo que tenemos que realizar, una tarea en la que tenemos que sobreponernos, algo en lo que tenemos que vernos desafiados. Y esa cosa está allí, hermanos, porque necesitamos probarnos. Amén. A ver cuánto nosotros aguantamos. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos tener ese conocimiento. A ver hasta dónde somos capaces de aguantar. Porque uno no sabe, hermanos, hasta dónde uno puede aguantar. Hasta dónde uno puede soportar. A veces, hermanos, nos subestimamos en la vida pensando de que yo no soportaría esto, o yo no aguantaría esto, o yo no sabría cómo reaccionar a estas circunstancias. Y no lo logramos saber hasta que no nos ponemos a prueba. Y a veces Dios, hermanos, para acelerar el trámite, nos pone a prueba en alguna de estas circunstancias de la vida. Amén. Quizás muchas veces usted ha sentido decir, esta es una prueba del Señor. ¿Alguna vez sintió esa frase? O la dijo, quizás que la dijo, esta es una prueba del Señor. Dice la Escritura, hermanos, que cuando Dios nos pone prueba, esas pruebas no vienen para destruirnos, ni son más fuertes de lo que podamos soportar. Tienen una justa medida, una medida divina conforme a nuestras capacidades, para que podamos entrar en el conocimiento de quiénes somos o hasta dónde podemos ir adelante o hasta dónde podemos aguantar. Puede ser en cualquier área en la vida, puede ser en cualquier situación en la vida. Pero nosotros, así como el Señor, necesita ver hasta dónde podemos ir o hasta dónde podemos aguantar. Y esta fue una de estas cosas. Felipe fue puesto a prueba. Felipe fue puesto en una circunstancia apremiante y dijo, esto es imposible para mí, incluso es imposible para nosotros. Porque si estuviéramos trabajando varios meses no podríamos reunir el dinero y esto hay que solucionarlo aquí y ahora. Esto es un acto imposible. Eso es según nuestro intelecto, según nuestras capacidades, según nuestra forma de ver la vida. Pero la fe nos hace viajar un poco más allá. Amén. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, estar convencido de que Dios va a hacer alguna cosa. Ver las cosas, hermanos, a través de los ojos de la fe. Hoy está costando, hoy me está llevando un buen tiempo, hoy yo mismo tengo que templarme basado en las circunstancias, pero en el nombre de Jesús, Dios me dará la salida. Y debemos conocer cuáles son nuestras limitaciones. En ese momento, Felipe dice cuáles son sus limitaciones. Él no puede creer que eso pueda suceder en ese momento. Él no puede entender que eso pudiera suceder en ese momento, que toda esa gente pudiera ser alimentada en ese momento en particular, uno por uno. Es imposible lo que le está diciendo Felipe a Jesús. Esto es imposible. No se puede hacer. No hay forma, no hay manera de hacerlo. Ahora, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, sabemos, entendemos, hermanos, que Dios es un Dios que se manifiesta a veces en esas circunstancias imposibles. Y en esas circunstancias imposibles en las que Él nos muestra, hermanos, su autoridad sobre todas esas dificultades que puedan aparecer. Y podemos decir, Dios es un Dios, hermano, que va más allá o sobrepasa los actos imposibles. Nuestro Dios es un Dios que hace las cosas en los momentos en que creemos que las cosas pueden llegar a ser imposibles. Es un Dios de los imposibles. Es un Dios que se manifiesta en todo momento. Entonces aparece alguien más en la escena, tímidamente. En este caso, dice, es Andrés, que aparece porque había un muchacho que tenía 3 panes y 2 peces. 3 panes y 2 peces, que se había traído para sí y que quizás fue
previsor ante todas las demás personas. Todas las demás personas querían ver los milagros del Señor. Estaban fascinados, porque a la gente le gusta ver, hermano, las cosas extraordinarias. Las cosas que realmente le producen un asombro y quieren verlas, milagros, prodigios. Y el Señor estaba haciendo milagros por todas partes y la gente quería ver esas cosas. Y se habían olvidado de traer quizás el alimento para el día. Ya estaban en la noche. Pero había un chico que dijo, esto se va a ir para largo y me voy a llevar la vianda. En la vianda habían 3 panes y 2 peces. Y Andrés dice, al final de que trae a este muchacho, lo presenta y le dice que aquí traía justamente 3 panes y 2 peces. Dice, pero ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? ¿En qué puede ayudar? Me imagino, hermanos, que Andrés ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Ni siquiera sabía lo que estaba tratando de hacer, pero tímidamente trajo para salvar la situación de Felipe, quizás decir, bueno, a ver si desvía un poco la atención de esta circunstancia, porque Felipe está ya, no sabe qué hacer. Y entonces trajo estos alimentos para ponerlos en las manos de Jesús. Ahora, yo me imagino, hermanos, en ese momento en particular, ¿qué estaría pensando el muchacho? Al que, no sé, la Escritura no lo dice si lo llevaron forzado para que entregara lo que él tenía, o si voluntariamente él fue el que se presentó ante Andrés y le dijo, bueno, esto es lo que tengo, podemos, quizás escuchó la conversación, no lo dice, no aclara nada de esto la Biblia, pero lo cierto es que este chico llega con lo que le pertenece a él y los pone en las manos de Jesús. La única persona en toda esa multitud que fue capaz de poner todo lo que tenía en las manos de Jesús. Esto es muy significativo, hermanos. Del punto de vista espiritual es muy significativo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos, cuando lo ponemos en las manos de Cristo, se puede multiplicar muchas veces. Cuando nosotros tenemos algo y solamente lo preservamos para nosotros y lo conservamos y no queremos compartirlo con nada ni con nadie, entonces está allí, es nuestro y en un momento se va a acabar. Pero cuando nosotros tenemos ese atrevimiento, por decirlo de alguna manera, humano, o esa fe incondicional de presentar lo que tenemos en las manos de Cristo, en las manos de Cristo tienen otro valor. En las manos del Señor tienen otro valor. En las manos del Señor, hermanos, las matemáticas dejan de ser tal cual nosotros las conocemos hoy día. Nosotros sabemos que 2 más 2 es 4, ¿cierto? Pero aquí 5 panes en las manos de Jesús, ¿en cuánto se transformó? Porque 5 panes y 2 peces quizás comerían 2 o 3 personas, como máximo. Pero cuando esto fue puesto en las manos de Cristo, ¿cuántas personas se alimentaron? Entonces, cuando nosotros comprendemos estas verdades espirituales o cuando nosotros entendemos, hermanos, la providencia divina, significa que lo poco que yo tengo lo puedo poner en las manos de Cristo y eso, una vez puesto en las manos del Señor, tienen otro valor y se cuantifican de otra manera porque entramos en el plano del Dios imposible. Amén. ¿Queremos ver grandes cosas en el Señor? ¿Queremos ver milagros en el Señor? ¿Queremos ver prodigios en el Señor? Bueno, es necesario entregar quienes somos y lo que tenemos para que Dios lo pueda multiplicar. Amén. Para que Dios lo pueda transformar. Para que Dios pueda hacer grandes y poderosas cosas en nuestras vidas. Para que podamos ver los milagros escriturales y podamos verlos en nuestros días. Pero es necesario entregarlo. Amén. Ahora, seguramente, hermanos, nosotros estamos pensando cómo se puede traslucir esto en la realidad. Bueno, déjeme decirle, Dios habla porque Él sabe lo que va a hacer. Amén. Yo no soy, hermanos, el indicado para decirle cómo usted debe de hacer o qué cosa usted debe de hacer para multiplicar lo que usted tiene en las manos del Señor. No soy el indicado. ¿Por qué no soy el indicado? Porque cuando Cristo, hermanos, está
usted delante suyo y está usted entregándole algunas cosas, el Señor, dice la Escritura, sabe lo que va a hacer. Amén. Él sabe lo que va a hacer. ¿Entiende eso? Allí hay una relación, hermanos, de intimidad, hay una conversación por intermedio, hay una relación que cada quien debe mantener con el Señor, con respecto a lo que uno es y lo que uno tiene, para que esas cosas sean multiplicadas para la gloria y la honra del Señor. Porque Dios puede hacer cosas imposibles. Hay gente, hermanos, que ha comenzado cosas con nada. Hay gente, hermanos, que Dios le ha tocado el corazón y han salido a la obra con ninguna cosa o con ningún recurso. Hay personas, hermanos, que han hecho cosas extraordinarias en el nombre del Señor porque escucharon la voz de Dios y siguieron los caminos del Señor. Y cuando siguieron esos caminos y cuando se condujeron por los caminos de Dios, entonces vieron que la supuesta matemática terrenal, hermanos, cambió rotundamente. Y aquellas pocas cosas que teníamos se fueron multiplicando a través del tiempo. Porque Dios es un Dios proveedor. Nuestro Dios es un Dios proveedor. Amén. Y cuando nos da a nosotros, también nos da para que nosotros podamos ayudar a otros. Para que la gloria de Dios siga corriendo y nunca se siga agotando. Dice aquí la Escritura, hermanos, y otro detalle importante aquí en la palabra del Señor, dice que todos comieron hasta saciarse. Todos comieron de 3 panes y 2 peces que fueron depositados en las manos del Señor. Dice que todos comieron hasta hartarse, hasta saciarse. Yo no sé, hermano, pero veo que dicen que por ahí que cuando la comida es gratis es más rica. Y hay gente, hermanos, que cuando la comida es gratis come sin medida, ¿no? Por lo menos eso era en mi territorio, en mi pueblo. Si alguien estaba dando alguna comida gratis, algunos incluso cuando iban a alguna fiesta en particular, alguien se casaba o había un cumpleaños o lo que fuera, ayunaban hasta el día antes. Pero acá no hace nadie de eso porque está todo el mundo a dieta, ¿verdad? Acá todo el mundo, nosotros no hacemos ninguna de esas cosas, pero en algunos momentos y en algunos sitios esa era una costumbre, hermanos, prácticamente como escrita como una ley. Es gratis, vamos a comer sin medida. Eso no es algo de nuestros días, eso siempre existió. Por eso figura aquí, hermanos, el detalle de que esta gente comió hasta hartarse. Comieron hasta sentirse repletos. Comieron, hermanos, sin medida. Era gratis. Terminaban una porción y pedían la siguiente. Y terminaban la siguiente y pedían la siguiente. Teníamos un chico cuando comenzamos la campaña en Rocha que nos fue a ayudar. Un chico que era flaquito, es como Daniel así. Más bajito todavía. Bien flaquito, bajito. Medía unos 60 y bien flaquito allí, pero el hombre comía una cosa impresionante. Y como también en esa actividad, quien iba a ayudar a la campaña o que iban a ayudar al comienzo de la obra, no tenía que pagar nada, iba gratis, comía gratis. Entonces, como era comida gratis, este chiquilín, hermanos, comía como el mejor. Pero comía y repetía hasta 4 y 5 veces. Entonces en algunos momentos le llegamos a hacer alguna broma y le poníamos sal de más al plato, le poníamos algún poquito más de picante al plato, para ver si no había problema. Él comía con picante, comía con sal, porque la comida era gratis. El asunto era saciarse, el asunto era comer hasta donde se pudiera, ¿verdad? Entonces en este pasaje, hermanos, está esta ilustración para que veamos, hermanos, que la gente comió y comió bien. No es que recibió una pequeña amiguita. Comió y comió bien. Y para que no quedara, digamos, ninguna sombra de duda sobre el asunto, el Señor dice, mandó a buscar las obras. ¿Quién junta las obras? Es un poco extraño en esta pregunta, hermanos. ¿Por qué ir a buscar las obras? Pero fue alguien por lugar donde estaban sentados.
La Escritura dice que estaban sentados de 50 en 50, grupos por todas partes, y iban por allí con 12 cestas. Un discípulo con cada cesta iba por cada uno de los lugares y hacía poner en su cesta todo lo que había sobrado. La gente, después que estaba ya repleta y no tenía más hambre, ponían todo lo que había sobrado. Dice que al final se llenaron 12 cestas. Jesús seguramente estaba señalando que esto fue un milagro, hermano, extraordinario, porque las sobras representaban mucho más con lo que comenzó. Extraordinario, ¿verdad? 12 cestas de pan y de pescado era mucho más que los 3 panes y los 2 peces con los cuales se comenzó. Y esta es la forma, hermanos, de actuar del Señor. Dios suple, hermanos, abundantemente. Dios no tiene techo para bendecir a la gente. Dios no pone límites a las bendiciones. Dios no pone límite a la providencia. Dios no pone límite, hermanos, a ninguna cosa. Dios, hermanos, quiere ver gente con fe dispuesta a hacer cosas. Y en la medida que estamos dispuestos a hacer cosas en el Señor, Dios seguirá proveyendo una y otra vez para que la gloria de Dios se siga manifestando, para que la gloria de Dios siga corriendo y la gente crea en el Evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya. No había lugar a dudas que Dios estaba supliendo mucho más allá. Pero también, hermanos, está diciéndonos, porque el verbo utilizado allí era para que nada se desperdicie. Para que nada se desperdicie. Porque la bendición de Dios, hermanos, no puede ser utilizada sin responsabilidad. Lo que Dios nos provee, nosotros tenemos que ser fieles administradores de lo que Él nos da. Amén. No para actuar, hermanos, con una actitud de ser demasiado tacaños en esto, y yo no quiero ser demasiado estricto en esto. No, sino para que no seamos ligeros a la hora de dar con cosas que no son nuestras. Porque por ahí también existe un viejo adagio que dice que hay gente que tiene facilidad de saludar con el sombrero ajeno. Entonces es muy dadivoso con lo que no es de uno. Siempre está dispuesto a colaborar con las cosas que son de otras personas. Quizás algunos, incluso gobiernos, han cometido este error de despilfarrar tanto porque no eran de ellos, porque no lo sufrían. Ahora Dios dice aquí, no se puede desperdiciar los recursos celestiales. Tienen que ser bien utilizados. No sé si entienden el concepto, hermanos, pero Dios está poniendo los ojos también de que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Todos nosotros, hermanos, somos vistos por el Señor como administradores de la gracia de Dios, de lo que Dios nos da. Y como somos administradores de la gracia de Dios, Dios quiere que nosotros seamos buenos administradores, que administremos bien lo que le pertenece al Señor, lo que no es nuestro. Amén. Hermanos, este concepto es tan importante y por eso yo a veces soy un poco denso con algunos hermanos y les digo, hermano, tenga cuidado con esto, cuídelo bien, nos costó mucho, preocúpese en que no se rompa, preocúpese en ponerlo en el lugar adecuado. Si lo usa está bien, pero luego lo lava, lo termina de adornar como estaba y lo coloca en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque tenemos que administrar bien las cosas que Dios nos da, los recursos que Dios nos da. Amén. Ando mirando allí a ver si veo niños que están con el lápiz. Estoy mirando bien a ver si están con cuidado y no están escribiendo encima del tapizado de la silla o esto o lo otro. Siempre estoy observando esto. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos ha dado nos ha costado muchísimo. Amén. Muchísimo. Hay gente que viene a veces aquí y se asombra, oh, qué bendición, cuántas cosas tienen y cómo se han preocupado y cómo Dios le ha suplido. Exactamente, pero también nos hemos preocupado en administrar correctamente los recursos del Señor. En aplicar las cosas que Dios nos ha dado para darle el uso correcto y seguir avanzando y seguir creciendo, porque Dios nos ha puesto como administradores de su gracia.
Y como administradores tenemos que hacer, hermanos, que el mensaje corra de una, de otra o de mil formas. Y para ello, hermanos, es bueno. Amén. Es bueno que nosotros podamos ser buenos administradores. Entonces Jesús le hizo recoger a ellos las 12 cestas y luego la puso delante de ellos para que vieran que lo que sobró era mucho mayor que con la materia prima que se comenzó. Comió una multitud y todavía sobró. Y eso, hermanos, tiene que ser cuidado, no puede ser desperdiciado. Amén. No dice la Escritura que hicieron con esas 12 cestas, pero por ahí hay un hermano que, según la cultura del momento, escribió un amigo mío, de que según la cultura del momento, probablemente esas 12 cestas eran la providencia para cada uno de los discípulos en el seguir caminando. Seguramente esos eran los recursos que ellos después tendrían disponibles para comer. Amén. No sé cuánto están dispuestos a comer después de las obras. Ah, no, pastor, las obras no, nosotros tiramos todas las obras. Nadie come sobras acá, ni pan duro. ¿Cuántos comieron pan duro alguna vez? Vio que se ablanda bien con agüita y sal y lo ponen en el horno y se ablanda espectacular, ¿no? ¿No? Hay cosas, vio que el guiso también, reciclado de 2 o 3 días y está saludable, se le echa un poquito más de agua y se pone otra vez y queda espectacular. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos aprovechado algunas cosas que nos han quedado porque teníamos que ser previsores y teníamos que aprovechar bien los recursos que teníamos porque no eran muchos? Y algunos hasta nos volvimos expertos de cómo hacer posible para estirar algunas cosas. El Señor quiere, hermanos, que nada se desperdicie. Amén. Que nada se desperdicie. En tercer y último lugar, el Señor quiere ver a ver si aprendieron la lección. Y seguramente se tomó un tiempito para observar y para ver y para contemplar. A ver si esta gente había aprendido este asunto de la fe. Había comprendido este asunto de la fe. Entonces, después de observar un momento, Jesús dice el versículo 25 del mismo capítulo. Versículo 25 del mismo capítulo. Dice, y hallándole, ahora voy a leer la Reina Valera de 1960. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Fíjese que interesante el análisis que Dios hace de esta gente. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y ahora el Señor les dice a ellos, les da un consejo a ellos. Dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vio que el Señor dice en su Escritura, hermanos, que Él puede descubrir hasta las intenciones del corazón. Él puede ver más allá de lo que ve el ojo humano. El ojo humano ve la apariencia. El ojo humano ve algunas cosas externas. Pero el ojo de Dios llega, hermanos, hasta lo profundo del corazón. Y cuando el Señor ve y observa a esta multitud, ve un denominador común en todos ellos. Y es que ellos dijeron, bueno, ahí vamos a pasar algunas semanas sin trabajar ahora porque vamos, y donde vaya vamos a comer de arriba. Donde esté Él reunido, allí vamos, y seguramente va a haber comida gratis otra vez. Fíjese, hermanos, qué triste, esto es lo que había en el corazón de esta gente. El Señor, hermanos, mira su interior, ve en su interior que solamente lo que querían es sacar ventaja de la situación. Nadie había comprendido, por lo menos la gran mayoría, no habían comprendido, hermanos, el hecho de la fe y el hecho, hermanos, de poner cosas en la mano del Señor para que Dios las multiplique. Solamente estaban pensando en que ellos debían ser beneficiados.
Este es un concepto, hermanos, que mucho está aferrado aquí en la iglesia, hermanos, en Uruguay, particularmente la iglesia latina, donde pensamos que vamos a la iglesia solamente a recibir. ¿Qué fuiste a hacer a la iglesia? No tengo que ir porque tengo que recibir. Y hermanos, este es un error teológico. A la iglesia no se va a recibir, a la iglesia se va a dar. El concepto de Dios, hermanos, cuando estableció la iglesia, es para que el creyente fuera a dar. ¿Qué cosas? Vamos a dar nuestra adoración, vamos a dar nuestra devoción al Señor, vamos a dar de nuestros recursos a Dios, vamos a darle a Dios lo que Dios nos ha dado primero, vamos a darle al Dios de los cielos. La iglesia, hermanos, es el centro, el lugar donde venimos a darle al Señor. Porque cuando nosotros ponemos cosas en las manos de Dios, Dios las multiplica. Dios las transforma. Dios las hace mucho mayores. Entonces no tenemos que pensar, hermanos, en que la iglesia yo voy a dar. Hoy me perdí, que hoy no fui al culto, me perdí de la bendición. No, hermanos, la bendición es un asunto colateral de la fe en el Señor. Dice que Dios, dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 33, que nosotros tenemos que practicar la justicia de Dios. Y si practicamos la justicia de Dios, estoy parafraseando, si practicamos la justicia de Dios, entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que lo que yo tengo que perseguir es la justicia de Dios. Lo que yo tengo que perseguir es la enseñanza de Dios. Lo que yo tengo que perseguir es la fe en el Señor. Y cuando yo vivo de esa manera, entonces lo que estoy haciendo es que todas las cosas que preciso en mi vida son añadidas por el Señor. Por eso Jesús le dice aquí a esta gente: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El Señor os dará. Amén. Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos tener siempre presente en que debamos otorgarle al Señor la oportunidad de que Él desarrolle su obra en nuestras vidas. Amén. Que Él desarrolle su obra en nuestras vidas. ¿Cuáles son las prácticas, hermanos, que me favorecen al desarrollar la obra de Dios en mi vida? Porque esta fue una pregunta que le hicieron los discípulos en su momento también al Señor. Fíjese, versículo 28. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta válida, ¿no? Porque a veces, hermanos, el concepto divino nos cuesta comprenderlo. El asunto de fe nos cuesta comprenderlo. A veces el poner cosas en las manos del Señor para que Dios las multiplique nos cuesta comprenderlo. Entonces los seres humanos necesitan, a ver, pastor, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué pasos yo debo de dar? Dígame, número 1, ¿qué debo de hacer cuando llego a la iglesia? ¿Qué debo de hacer en mi vida? ¿Qué debo hacer en mi trabajo? Número 2, ¿qué debo de hacer acá? No, hermanos. No hay una regla. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Jesús le contesta, hermanos, de una forma simple y radical. Versículo 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Creer en Cristo y en sus enseñanzas. Porque implícitamente cuando estamos diciendo que creemos en Jesús, debemos creer en sus enseñanzas. Amén. Entonces llegarán oportunidades, llegarán momentos en nuestra vida en que nosotros podamos leer. Este es el momento en que yo puedo hacer una obra por el Señor. Este es el momento en que Dios me está dando la oportunidad de hacer algo por el reino de los cielos. Este es el momento. Dios está abriéndome una oportunidad. Dios está allanándome un camino para que yo pueda realizar una obra práctica, contundente en el Señor para hacer que la justicia de Dios, hermanos, crezca y se multiplique para la gloria y la honra del Señor. Amén. A veces necesitamos un catálogo de acciones para ver qué se debe de hacer. Hermanos, todos nosotros tenemos la gracia de Dios en nuestra vida. El Señor nos ha dado sabiduría para comprender el mundo espiritual.
Cuando tengamos esas oportunidades, debemos actuar en consecuencia, porque Dios va a multiplicar lo que nosotros estemos haciendo en ese momento para su gloria y honra. Porque Dios sabe cómo hacer que todo eso funcione. Dios sabe cómo hacer que todo lo que vamos a hacer para su honra funcione y crezca y nos bendiga y derrame de su gracia. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Llegará el momento, hermanos, en que veremos el resultado y todo lo que sobra posteriormente al resultado. Pero para que eso pase, hay que depositarse y depositar cosas en las manos de Dios para que Dios las multiplique. Y no ir detrás del Señor porque tenemos una necesidad de que Dios haga algo a nuestro favor. No venimos a la iglesia a recibir, venimos a la iglesia a dar. Nuestra vida es un acto de servicio permanente al Dios de los cielos. Amén. Conforme a nuestra medida. Conforme a nuestra medida. Hay un versículo, hermanos, que es un versículo lema de las hermanas. Las hermanas tienen en su departamento un versículo lema. ¿Qué hermana lo recuerda ese versículo lema? ¿Qué dice? Todas las cosas que queréis, hazlo según tus fuerzas. Según tus fuerzas. Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer. Lo que Dios está pidiéndote es lo que podemos hacer para la gloria y la honra del Señor. Así que hazlo según tus fuerzas. El Señor te va a bendecir en el nombre de Jesús. Pero nuestra vida debe ser una vida de servicio. No andamos detrás de los panes y los peces. Andamos detrás de Cristo. No andamos detrás de alguien que puede multiplicar o partir el pan y los peces. Andamos detrás de alguien que puede dar un resultado tan contundente que puede darle de comer a 12,000 personas y todavía traer el resultado final de lo que ha sobrado, que es mayor con lo que se comenzó. Seguimos a ese Cristo. Seguimos a ese Señor. Vivimos cultivando nuestra fe en ese Dios de los cielos. ¿Entienden lo que digo? Amén. Así que Dios llegará el momento en que Él va a hablar con nosotros, va a hablar con nuestra vida y va a decir, tienes que hacer tal cosa, o tienes que hacer tal otra, o tienes que salir de tu lugar y hacer alguna cosa, o ver qué cosas hay a tu alrededor, para que Dios pueda hacer que la palabra corra y los milagros se hagan en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Porque la obra de Dios, hermanos, es de todos nosotros. Dios pone un dirigente, que son los pastores y maestros, pero luego todos somos parte de la obra de Dios, haciendo lo que debemos hacer para el reino de los cielos. Amén. Eso es lo que Dios espera de nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a dar gracias al nombre de Jesús. Cierre sus ojos e incline su rostro en esta hora en el nombre de Jesús. Y alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Exalte al Dios Todopoderoso en esta hora en el nombre maravilloso y glorioso de Cristo. Señor, te alabamos en esta hora, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre, oh Dios, es tu misericordia, Padre amado, aleluya. Oh Cristo, derrama de tu gracia, Padre amado, en esta hora. Levante su mano, hermanos, si es necesario.